El primer gran parque creado en Lima fue el Parque de la Exposición. Nació luego del derrumbe de las viejas murallas coloniales y de una plaga de fiebre amarilla. Estuvo ubicado a las afueras del centro de la ciudad. Sí, como lo oyen, esa zona de la capital se consideraba en aquella época las afueras del centro de la ciudad. Este enorme espacio público no tardó en convertirse en el lugar preferido de la alta sociedad. Sus atractivos fueron variados y sugerentes y dieron la sensación de que Lima se igualaba a otras grandes ciudades del mundo. La idea era inaugurarlo en 1871 con motivo del cincuentenario de la independencia del Perú. El Parque de la Exposición se inauguró durante el gobierno de José Balta en 1871 y se llamó así porque en ese lugar se exhibían plantas, animales, productos agrícolas y un sinfín de cosas. La idea era emular parques similares que existían en ciudades como Londres o París, que exhibían descubrimientos científicos que mostraban cómo el hombre era capaz de transformar la naturaleza. Luego del derrumbe de las murallas de Lima, aparecieron ciertas zonas que se convirtieron en jardines con un área aproximada de 192.000 metros cuadrados. Los habitantes de Lima llegaban a este lugar para disfrutar de áreas verdes, de las fuentes e incluso de teatro. Todo este conjunto de esparcimiento y recreación formaban el nuevo espacio para que la sociedad limeña pudiera interactuar, descansar, jugar. El tema de la recreación era muy importante porque todo el centro estaba cerrado prácticamente. Como dice el arquitecto Willy Ludeña, desde la construcción de este inmenso espacio público, los limeños no hemos vuelto a crear ningún gran parque de la dimensión ni la calidad del Parque de la Exposición. Uno de los grandes atractivos del Parque de la Exposición era un enorme reloj diseñado por el inventor lambayecano Pedro Ruiz Gallo. Tenía 11 metros de alto y daba la hora, el día, el mes, el año, incluso las estaciones. Por ingeniosos mecanismos tocaba además el himno nacional, izaba la bandera y tenía unos soldados mecánicos que presentaban sus armas al ritmo de una marcha militar. Este reloj también fue víctima del saqueo de los invasores chilenos. De hecho, se lo llevaron a Chile. Allí intentaron reensamblarlo nuevamente, pero lo hicieron mal y el reloj nunca más volvió a funcionar. El extenso terreno del Parque de la Exposición fue recortado muchas veces. La primera en 1898 para construir la avenida 9 de Diciembre, hoy conocida como Paseo Colón. Cabe destacar que la inauguración del Parque de la Exposición de Lima es casi paralelo a la construcción, por ejemplo, del Central Park de Nueva York, del Hyde Park de Londres, de los Jardines de Luxemburgo de París, del Parque de Chapultepec en México o del Bosque de Palermo en Buenos Aires, ¿no? Es decir, todas las grandes ciudades, no solamente las capitales, sino las grandes ciudades del mundo, trataban de adaptarse a este nuevo concepto urbano e higienista, ¿no? O sea, Lima no se quería quedar atrás. Producida la guerra con Chile entre 1879 y 1883, Lima pasó por un periodo de estancamiento. El asalto chileno afectó también a los parques, como el de la Exposición, que fue saqueado y convertido en caballeriza. Esta etapa fue superada paulatinamente. Comenzando el siglo XX,
Lima empezó a crecer con orden y diseño, con nuevos paseos y avenidas al estilo europeo. El concepto de parque como espacio urbano siguió afianzándose durante el gobierno de Augusto B. Leguía. En 1919, durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, se proyectó la construcción del Parque Universitario, que quedaría entre la avenida Nicolás de Piérola y la Universidad de San Marcos, actual Casona de San Marcos. En 1921 se construyó un gran reloj, regalo de la colonia alemana con motivo del aniversario de nuestra independencia. Esa zona, con la construcción del Parque Universitario, varió mucho porque antiguamente era una estación del tranvía. En el Parque Universitario también encontramos 3 estatuas importantes, las de Bartolomé Herrera, Sebastián Lorente e Hipólito Unanue, los 3 grandes maestros. El Parque Universitario ha sido mudo testigo de muchas marchas estudiantiles y también de los paseos de grandes intelectuales como Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea y nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. El segundo gran parque de Lima fue también obra del gobierno de Augusto B. Leguía y constituyó uno de los símbolos de aquel régimen, autoproclamado la Patria Nueva. Este gran parque fue bautizado como el Parque de la Reserva y se levantó en terrenos de la naciente urbanización Santa Beatriz. En aquella zona funcionaba la Universidad Agraria, que tuvo que mudarse a su actual sede en La Molina. Miembros de aquella universidad fueron quienes le dieron la idea al presidente de destinar algunas áreas de terreno de Santa Beatriz para construir ahí un gran parque. Proponen que un sector de su localidad donde habían zonas de regadío, árboles y vegetación, sea ya un parque, porque tenía toda la infraestructura para hacerlo. Entonces Leguía acepta esta opción de dejar toda una gran área para un parque. Pero, ¿cómo fue que se diseñó el Parque de la Reserva? En 1926, el presidente Leguía le encargó al ingeniero Alberto Johamovich dirigir la comisión que diseñaría y construiría lo que sería el segundo gran parque de Lima. Johamovich convocó a artistas peruanos y extranjeros, entre ellos al arquitecto francés Claude Sahou y al pintor indigenista José Sabogal. Johamovich elabora unos trazos iniciales, se los presenta a Leguía y Leguía acepta estos trazos, ¿no?, para el Parque de la Reserva. Johamovich lo que hace es junta las ideas del indigenismo con las corrientes francesas y las corrientes inglesas. La traza original, que es este eje principal, donde ahora hay un chorro de agua, que te remata en una circunferencia, todo ese eje era una corriente francesa, ¿no?, porque era un eje que dividía el parque en dos, había simetría y todo estaba cubierto con parterres afrancesados. Y al contorno del parque, ¿no?, hay toda una secuencia de jardines ingleses que fue un aporte también de Sabogal, ¿no?, darle ese carácter bucólico al parque. El Parque de la Reserva se construyó en terrenos que pertenecieron al Parque de la Exposición. Se inauguró en el año 1929 y de alguna manera se convirtió en un símbolo del gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Leguía estuvo cuando era joven en el ejército reservista y en el momento en que se determina ese espacio, él propone que se llame Parque de la Reserva en honor a estos
reservistas que pelearon en la guerra con Chile. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto francés Claude Sahou y de los escultores peruanos Daniel Casafranca, Daniel Vázquez y también del pintor José Sabogal. Ese parque tiene algunas características muy especiales porque se combinaron varios estilos, incluso el neoperuano, porque hay construcciones que imitan a huacas, ¿no? Pero también construcciones como podríamos decir académicas o neoclásicas. Es un parque artísticamente ecléctico, ¿no? Y que quedó unido además a la plaza de Sucre, porque en el año 24 se inauguró el monumento a Sucre en un pequeño parque. Ese parque quedó anexado al gran parque de la reserva. El Parque de la Reserva es un espacio conmemorativo y con mucho significado. Tiene tres valores. Tiene un valor histórico porque conmemora un hecho bélico, nombrándolo Parque de la Reserva, ¿no? También tiene un valor cultural porque representa las ideas que se generaron a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Toda esta transformación de la ciudad que se generaba trayendo los grandes parques públicos, las ideas neobarrocas de ciudad, y por último tiene un valor estético porque dentro del parque podemos encontrar estilo francés, estilo inglés de paisaje y a la vez la corriente indigenista. Luego de sus años de esplendor, el parque entró en un franco proceso de abandono y descuido. En 1980 fue declarado Ambiente Urbano Monumental, distinción que le fue ratificada en 1986. Por aquellos años se enrejó todo su perímetro. Luego de este deterioro, el Parque de la Reserva fue refaccionado y reabierto en el año 2000. En el año 2000 se iniciaron aquí trabajos de remodelación y en el 2007 se inauguró el Circuito Mágico del Agua, uno de los principales atractivos de nuestra ciudad.